Mi nombre es Daniel Barría, soy el director ejecutivo de la Fundación Observatorio del Juego y nuestra misión como fundación es promover el uso del juego como un objetivo de aprendizaje. No nos interesa el juego en sí mismo, nos interesa el juego como un vehículo para aprender. Y en ese sentido, el juego nos permite expresar de distintas formas lo que las personas están aprendiendo. El juego permite que todos puedan aprender. Eh, y también el juego nos permite relacionar las emociones positivas con el aprendizaje. Eh, Esa es la misión de nuestra fundación, del Observatorio del Juego, que tiene presencia en Chile, nuestra base central está en Chile, pero además tenemos operación en Perú, tenemos experiencia en Haití, tenemos experiencia en Kenia y estamos prontos a abrir operación en México. Y también tenemos muchas alianzas, una de esas alianzas son de investigación, por ejemplo, con la Universidad de Santander en Colombia, con la Universidad de Almería en España, y una alianza muy profunda que hoy día nos acompaña es Enrique Marguerite, que luego Macarena lo va a presentar más formalmente. Estamos muy contentos de la recepción que han tenido todas nuestras iniciativas digitales. Nos saluda mucha gente de distintas partes, desde Coquimbo, desde todas partes de Latinoamérica. Una de las cosas positivas, que sin duda que esta pandemia tiene cosas muy malas, pero hay algunas cosas positivas que hemos descubierto, estos canales digitales que nos permiten llegar y compartir nuestra experiencia, la experiencia de los profesionales que trabajan en el Observatorio del Juego en toda Latinoamérica. Tenemos estudiantes en nuestra academia, porque Observatorio del Juego como fundación tiene una academia donde hemos podido formar, acompañar solo en este año a más de 2.000 estudiantes y eso nos pone muy contentos. En esta misma transmisión se han conectado muchísimas personas, tantas personas que tuvimos que adecuar nuestras herramientas para poder llegar a más lugares. Entonces eso, quiero transmitir a nombre de todo el equipo de la Fundación lo muy contento que nos pone esta recepción, lo muy contento que nos pone poder llegar a todas partes de Latinoamérica y lo invitamos a que disfruten este seminario y que luego puedan revisarlo en las distintas plataformas como YouTube, Facebook y las redes sociales. Eso, quiero ahora invitar a Macarena que les va a presentar y va a dar comienzo formalmente al seminario. Gracias, Daniel. Creo que también puedes sumar a Enrique y Arixa o sumarlos en un... Exactamente. Bienvenidos de vuelta, compañeros. Bueno, a propósito de que estamos en un seminario online referente a la diversificación de estrategias de enseñanza, es muy válido hacerse la pregunta, bueno, ¿cuál es la relevancia que tiene abordar este tema? Y respecto de eso podemos decir varias cosas. La inclusión, como componente del derecho a la educación, tiene como eje principal el reconocimiento y valoración de la diversidad humana, ¿cierto? La UNESCO la define como un medio para lograr el acceso equitativo a una educación de calidad, por lo que exige que las instituciones educativas acojan a niños, niñas, jóvenes y adultos, independiente de sus capacidades, género, orientación sexual, etnia, origen sociocultural o situaciones de vida. En este sentido, la inclusión busca maximizar la participación y el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, como ya lo decía antes Daniel, por lo que supone identificar y remover las barreras de distinta índole que limitan las oportunidades educativas. Este es un proceso que implica una búsqueda constante de mejoras e innovaciones para responder más positivamente a la diversidad del alumnado y frente a lo que surge, por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje como respuesta. Y es en esta línea que aparecen el juego y los recursos lúdicos como grandes aliados para abordar los tres principios del DUA, que tienen que ver con proporcionar múltiples medios de representación para la acción y la expresión y para la motivación e implicación en el aprendizaje, ¿cierto? Por lo tanto, la educación inclusiva es uno de los mayores retos que hoy enfrentan los sistemas educativos
Los focos que definen la inclusión en los distintos países van variando según los avances y dificultades que emergen en cada contexto, y esto implica, como desafío nuestro, un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo profesional, por lo que existe una necesidad de contribuir a la formación de docentes y otros profesionales de la educación en la búsqueda de profundizar los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, sobre los actuales requerimientos de la educación inclusiva, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que le da sentido a nuestro seminario de hoy en día, y es por eso que agradecemos nuevamente a Yarixa y a Enrique por estar hoy día con nosotros. Así que sin más preámbulo, y agradeciendo también a quienes nos están viendo, les voy a presentar a Yarixa, quien será la primera persona la primera de nuestros invitados que nos va a contar sobre su experiencia. Les cuento también a quienes nos están viendo que primero nos va a presentar su experiencia Yarixa, luego nos va a presentar su experiencia Enrique, y a continuación vamos a dar espacio para abordar algunas de las preguntas que quieran hacernos ustedes quienes nos están viendo. Así que en el mismo chat donde están escribiendo sus saludos, los invito a que también vayan escribiendo sus preguntas, comentarios, interrogantes, todo tipo de expresiones para que los hagamos partícipes también de esta instancia. Así que les cuento sobre Yarixa Álvarez. Ella es chilena, psicóloga educacional de la Universidad de Valparaíso, diplomada en terapia familiar sistémica y en trastorno de déficit atencional y sus implicancias en el aula. Actualmente está cursando un magíster en educación para la interculturalidad, diversidad e inclusión. Tiene más de 4 años de experiencia en educación especial, trabajando con niños, niñas, jóvenes y adultos en distintos espacios educativos, como el programa de integración escolar, educación superior y fundaciones de neurorehabilitación y autismo. Y además ha sido colaboradora del Observatorio del Juego desde el año 2019 y es parte del equipo académico del diplomado. Así que te doy la palabra a ti, Yarixa, para que nos cuentes sobre tu experiencia. Gracias, Macarena. Bien, sí. Esta plataforma es nueva, así que es un nuevo aprendizaje. Voy a compartir la presentación y en honor al tiempo voy a tratar de condensar y explicar lo más rápidamente posible la experiencia, pero de igual forma pueden ir haciendo preguntas y vamos a tratar de incorporarlas todas. Así que vamos a compartir. Ya. Yo ahora no los veo, pero supongo que me están viendo. Así que, como decía Macarena, el seminario de hoy tiene que ver con diversificación de la enseñanza y en lo personal, desde mi área, que es la psicología educacional, específicamente el área de la educación especial, les voy a contar 2 tipos de experiencias. Primero, una que tiene que ver con creación de juegos, ¿verdad? Y luego vamos a pasar por adaptación de juegos de mesa, todo esto en contexto de educación especial o contexto de neurodiversidad. Para explicarles la fotito que sale ahí, estamos jugando dominó con unas estudiantes de una de las escuelas que les voy a presentar hoy. ¿Cuáles son estos contextos en los cuales me muevo y en los cuales nacen estas experiencias? Primero, un programa de integración escolar donde trabajé con niños, niñas y jóvenes de 3º a 7º año, en edades de 8 a 13 años aproximadamente, y eran parte del programa de integración escolar, por lo tanto tenían las denominadas necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes. ¿Eso qué quiere decir? Que podíamos encontrar diagnósticos como del trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, funcionamiento intelectual limítrofe, déficit atencional. El trabajo ahí era principalmente fuera de aula, grupal y en sesiones semanales. Y en una segunda experiencia vamos a conocer la Escuela Especial Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, la cual tiene aproximadamente 62 estudiantes. La mitad de esos estudiantes se encuentra institucionalizados, es decir, que viven en Sanatorio Marítimo, y ahí encontramos niños desde los 2 años hasta adultos de los 26 años, con diagnósticos principalmente de parálisis cerebral, discapacidad intelectual, trastornos neuromotores, trastorno del espectro autista y lo que se denomina retos múltiples, ¿verdad? Una educación en retos múltiples. Ahí el trabajo principalmente era codocencia, por lo tanto era dentro y fuera de aula y de manera individual y grupal. Entonces,
¿De dónde surge el interés y por qué surge utilizar juegos de mesa dentro de estos contextos? Primero, hay un interés propio, desde de mi interés de gustar, participar de grupos de juegos de mesa, y por lo tanto tomo mis juegos de mesa y los llevo a los contextos antes mencionados como una metodología, tal como decía Daniel al principio, como un vehículo para llevar la intervención psicoeducativa. ¿Por qué? Porque el juego tiene múltiples beneficios, tanto en destrezas cognitivas, habilidades sociales, funciones ejecutivas, y también como una forma de convivencia distinta con los pares y con el equipo del establecimiento. Por lo tanto, también favorece la motivación, la atención y la participación. Y esto es esencial. Cuando uno trabaja dentro de un establecimiento, busca que el estudiante sea protagonista. Y el juego permite eso, permite que el estudiante sea el centro y protagonista de su intervención y que aprenda de manera significativa a partir de ir descubriendo él mismo, a partir de la vivencia, los contenidos que queremos abordar. Por lo tanto, tomando estas características, es que llevo los juegos y la primera experiencia tiene que ver justamente con eso, con crear juegos de mesa. Y esto se realizó en el programa de integración escolar. Y en la foto podemos ver dos participantes de ese programa que estaban creando su juego Peludito y Estudioso, que es un juego que trata sobre asignaturas escolares. ¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto se realizó entre el año 2018 y 2019, ¿ya? Y consistía en el 2018 primero que los estudiantes se acercaran al juego. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos diversos juegos de mesa para que ellos pudieran abordar y alcanzar los objetivos curriculares. Entonces, todo el 2018 conocieron, jugaron y alcanzamos los objetivos a través de distintos juegos de mesa tradicionales, y el año 2019 quisimos dar un paso más allá. Y este paso más allá quiere decir que queríamos darle el mando para que ellos crearan sus propios juegos de mesa. Entonces, el proceso iba desde pensar, hablar sobre los tipos de juego, pensar de qué iba a tratar su juego. Ahí colaboradores del Observatorio del Juego nos ayudaron en cómo planificar las sesiones, ¿verdad? Y los chicos fueron desde un bosquejo, en cuadernos, su bitácora, llevando a papel, llevando a madera, testeando con pares, testeando con docentes, con personal del Observatorio del Juego, hasta tener unos prototipos armados, probados, y el colegio quedó tan contento con ese avance que nos contrató una diseñadora gráfica. Por lo tanto, los juegos se llevaron a un nivel de mejor y mayor calidad. Y ahí hubo otro proceso donde los estudiantes trabajaron directamente con la diseñadora gráfica, tomando decisiones acerca de su juego. Finalmente, el proyecto culmina con alrededor de 10 juegos operativos, 90% de ellos con características netamente curriculares, o sea, tenían contenidos académicos desde la iniciativa de los propios estudiantes, y culmina con la exhibición de estos juegos a toda la comunidad escolar, como podemos ver en la última foto. En el principio de las fotos vemos estudiantes probando juegos, en ese caso el ojo de halcón, luego diseñando, luego prototipos, probando, diseñando con la diseñadora y exhibiendo sus juegos a la comunidad escolar. ¿Cuáles son los beneficios de esa experiencia? Primero, mayor participación, presencia y conocimiento de los objetivos. El estudiante participa porque es protagonista, por lo tanto, es el centro de su intervención y conoce lo que está haciendo y para lo que lo está haciendo. Eso, a su vez, nos permitió también trabajar las habilidades sociales, porque el trabajo, la creación de un juego es en relación con un otro. Lo tuvimos que hacer en pares o tríos, compañeros de otros cursos, lo cual genera que yo tenga que esperar turnos, que ser asertivo para dar mis opiniones, construir críticas constructivas, porque al momento de testear los juegos, de probarlos, teníamos que evaluar los juegos de los compañeros también. Entonces trabajábamos empatía, cómo digo lo que quiero decir también. Esto trajo a su vez un fortalecimiento de la autoestima, el autoconcepto, la identidad y la resiliencia. Y esto es esencial, porque para los que conocen el programa de integración escolar o ese tipo de proyectos, el chico que tiene alguna necesidad educativa especial se siente distinto como
siente que tiene que salir de sala, que los van a ayudar con algo, que hay algo que está mal, y eso hace que no siempre sean seguros de sí mismos, que tengan una imagen negativa de ellos, e incluso otros pares también lo discriminan, ya sea positivo o negativamente, como el distinto, ¿verdad? Cuando empiezan a participar en este proyecto de creación de juegos, los chicos fortalecen su autoconcepto en el sentido que ya no salen como el niño que tiene que trabajar algo, sino que salían y mencionaban, voy a crear mi juego, soy creador de juego. Y eso también resignifica su confianza y seguridad, porque lo presentaban en otras asignaturas, opinaban, comentaban, pedían explicaciones, cosas que antes no hacían. Entonces, el crear, el sentirse tan empoderados de algo que ellos mismos hicieron, repercutió dentro de las aulas también. Y como añadidura también, el fortalecimiento de destrezas cognitivas y funciones ejecutivas. Los chicos tenían bitácoras. Eso quiere decir que ellos veían hasta qué punto habían avanzado, qué tareas les quedaban, entonces, y se organizaban en eso. Entonces tenemos planificación, control inhibitorio, memoria, razonamiento, entre otras. Pero, además de beneficios, también surgen ciertas dificultades. Pero las puse acá como dificultades y oportunidades porque a partir de todas ellas pudimos aprender y generar nuevas estrategias. Primero, lograr que el estudiante valorara el juego de mesa. Estamos en una generación donde los estudiantes se incentivan o se sienten más atraídos por dispositivos tecnológicos, el uso del tablet, el uso del computador. Entonces, presentarles tableros, cartas, en un principio no generó tanto interés, ¿verdad? Tuvimos que presentar diversos tipos de juegos hasta que algunos lo motivaban más, exploraban, etc. Y otra dificultad es que también tenían que aprender a trabajar en equipo. Y ahí trabajar los consensos y los acuerdos. Cuando creamos un juego no se impone la creación, los chicos llegan a un acuerdo de qué se va a tratar su juego y para eso tienen que respetar la opinión, los gustos de sus compañeros de equipo. Y eso fue una dificultad en un comienzo, ponerse de acuerdo, pero fue una oportunidad porque se lograron incluso hacer nuevas amistades a partir de esto. Más que un equipo eran amigos, se juntaban en el recreo, seguían diseñando, etc. Una segunda dificultad es que el programa de integración escolar trae una estructura bien definida especialmente para los profesionales de apoyo. Desde mi disciplina yo tengo que sacar a los chiquillos sesiones grupales o individuales según diagnóstico en un periodo de tiempo y con una frecuencia semanal. Entonces, este proyecto requería, como les mencionaba, trabajar con un otro. Entonces, las sesiones individuales ya no podían ser individuales, a veces necesitábamos más tiempo, entonces, a partir de argumentar, ir mostrando los beneficios y los avances de este proyecto, logramos flexibilizar la metodología del programa. Por lo tanto, pudimos aumentar la frecuencia de las sesiones, hacerlas más extensas, grupales, etc. Otra dificultad fue llevar la estrategia al aula. Queríamos que los juegos no quedaran en una repisa sin usar o que se usaran solo en los recreos, sino que tuvieran un uso también dentro del aula. Entonces esto partió desde los testeos con compañeros hasta la presentación a las docentes de estos juegos, porque les mencionaba anteriormente, el 90% de estos juegos tenía algún contenido pedagógico. Alguno era de matemáticas, de las asignaturas, otros tenían que ver con educación física. Entonces, a través de mostrar la utilidad de juegos operativos, es que también tratamos de generar una oportunidad de diversificar y enriquecer el currículum y la forma de alcanzar los objetivos de aprendizaje. Finalmente, favorecer el reconocimiento y apoyo de las familias. En un comienzo, las familias solo tenían la idea de que los chicos iban a jugar. Decían, juegan con la tía Yari, porque ellos llegaban diciendo que habían probado algún juego, que estaban jugando o creando un juego. Cuando les vamos mostrando los avances del proyecto, la primera respuesta de las familias fue de asombro. Y eso también generó un cambio. Al principio los chicos faltaban, había altas tasas de ausencia. Luego, cuando las familias van viendo lo que van logrando los chiquillos, mejoró la asistencia, las familias presentaban mayor apoyo y las expectativas de los chiquillos generaron que fueran más altas, porque ya veíamos que eran capaces de lograr muchas cosas. En esa misma línea,
Nuestra idea es creer que ellos pueden y no poner un techo a sus capacidades. Y por eso les pongo esta foto de este juego, porque dentro del proceso de creación de los juegos surge la oportunidad de postular a un concurso de la Caja Lúdica, en donde invitaba a creadores de juegos con algún contenido educativo a postular. Postulamos algún juego de los chiquillos y quedaron. Lograron llegar hasta las últimas etapas que estamos ahora, y acá les presento el juego Vertebrae, creado por 2 estudiantes, algo que nos dejó llenos de orgullo porque el concurso no estaba orientado para estudiantes y postularon muchos creadores de juegos, y que ellos hayan quedado por una idea propia, original de ellos, es algo que nos demuestra que son capaces de todos. Así que si quieren jugar, probar este juego, también está disponible en la Caja Lúdica y en el Observatorio del Juego en su versión Print and Play. Esa era la primera experiencia, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a una experiencia totalmente distinta. La creación de juegos de mesa, o sea, la adaptación de juegos de mesa es la segunda experiencia y se desarrolla en la Escuela Especial Sanatorio Marítimo San Juan de Dios. Y en la foto podemos ver a los estudiantes jugando con la adaptación de kiwis voladores. ¿Cuál es el uso que se le da en esta experiencia al juego? Primero, se usa como una metodología también para trabajar los contenidos psicoeducativos y curriculares, pero también como una respuesta a la diversidad en coherencia con el Decreto 83, ¿verdad? Y el diseño universal de aprendizaje, que favorece el ver la diversidad como una oportunidad de enriquecer el currículum. Por lo tanto, diversificar tanto las opciones de acceso, representación, evaluación, metodología. Y el juego ahí entra en todas esas opciones. Y como una forma de favorecer participación inclusiva y derecho. Acá nos encontramos con una población de estudiantes cualitativamente distinta a la de la experiencia anterior. Acá predominan chicos que se encuentran con dificultades motrices, la mayoría no con comunicación verbal, por lo tanto, la participación se vuelve un poquito más compleja. Y es ahí cuando caemos frecuentemente en la infantilización de esta población. Por eso está la participación inclusiva y restitución de derechos. Queremos que jueguen juegos de mesa como una forma de respetar su etapa del desarrollo, que sean capaces de tomar decisiones y que sean capaces de dar su opinión también. Y en esta misma línea, otro uso es que nos permite encontrarnos dentro del equipo del establecimiento de una manera distinta, con una mayor coordinación y organización interdisciplinar. Entonces, en función del tiempo voy a explicar muy brevemente esto y más adelante les voy a mostrar un ejemplo en un video. Se adaptaron diversos juegos de mesa tradicionales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que no todos eran educativos, sino que algunos también como de ocio, de encuentro. Por ejemplo, tenemos el Uno, el Kiwis Voladores, el Cubo de Historias, Fantasma Blitz, Cortex y el Que Soy. Las adaptaciones de estos juegos van desde el acceso y la presentación del juego. Por ejemplo, yo creo que todos han visto el Uno, ¿cierto? El juego de cartas que está en la primera foto. Presentarle a un chico que está como el estudiante de la foto una carta en la mesa, chiquitita, como la del Uno, ya le impide participar del juego. Por lo tanto, se utilizan atriles y se genera la carta en un material de goma eva más amigable, cosa que si lo dobla, lo arruga, no pasa nada, y lo logra apoyar en el atril. Son chicos que reconocen colores, números, por lo tanto, la única dificultad ahí era cómo yo tomo esta carta y la lanzo, ¿verdad? Siendo tan pequeñita y no la puedo ver, no puedo ver el juego, ¿verdad? Algo similar ocurre con los kiwis voladores. En los kiwis voladores hay que hacer como una pinza porque son catapultas. Lo mismo, ¿cómo lanzo una fichita tan pequeñita a un tablero? Pero no pasa nada si utilizamos pelotas, tubos de PVC, y este juego habla de las vacaciones de estos kiwis voladores, de estas aves,
Pero acá viene otra adaptación, no solo en la presentación, sino en un contenido que les haga sentido a los estudiantes. ¿Cuál es ese contenido? Por ejemplo, las estaciones del año. Entonces los kiwis ya no iban de vacaciones, sino que tenían que pasar por todas las estaciones del año. Por eso ahí se ven distintos colores de tubos y distintas pelotas. En el que soy, el Cortex o el Fantasma Blitz, además de cambiar la presentación, ya sea escaneando las cartas para que estuvieran en el rango de visión de los estudiantes, se cambian la forma de preguntar. Yo presento preguntas dicotómicas, que quiere decir que me puedan responder sí o no los estudiantes, y a partir, por ejemplo, en el que soy, de la carta que tiene mi compañero. Entonces, tu compañera tiene un gato o tiene un animal, sí, no, y así vamos recolectando pistas, sacamos una síntesis y luego adivinamos. En el Cortex, que es la experiencia que les voy a mostrar en un ratito más, se escanean las cartas, se modifican los estímulos y se modifican las consignas. Y en el Fantasma Blitz también se escanean las cartas y se presentan los elementos en un rango de visión para los estudiantes. Ahora, en el video que les voy a mostrar, y voy a dejar de compartir acá un poquito. No sé si dejé de compartir ya. ¿Sí? Ya. El juego Cortex, que es el que tengo acá y que es el que les voy a mostrar el video, son 8 desafíos, ¿ya? Esos desafíos son principalmente cognitivos y en la medida que los completo voy armando un cerebro. Uno de esos desafíos tiene que ver con cartas sensoriales para tocar. Al momento de presentar y querer hacer una adaptación, una, no la podemos escanear y dos, estos elementos sensoriales tienen que ser con sentido para nuestros estudiantes. El que toque una cadena, porque acá hay una cadena, o una pelota de golf, no es ecológico, no es significativo para el estudiante, no pertenece a su contexto familiar o conocido. Entonces, ¿qué hicimos? Y eso trata el video que vamos a ver. Él toca y adivina. Yo toco con los ojos vendados objetos que sean familiares en mi contexto educativo, ya sean materiales para hacer trabajo, juguetes, etc. Y luego hay dos modalidades. Le proyecto esas mismas fotos y la persona elige qué tocó o se las vuelvo a presentar y le digo qué tocaste, ¿ya? Así que acá, Daniel, te pido tu colaboración para compartir el video. ¿Es suave o no? ¿Es como blandito? Toca, mira. Es blandito, suavecito, rico. ¿Qué? ¿Te gusta? Estoy grabando, espera. ¿Sí o no? Épale. ¿Ya tocó? ¿Listo? Los dos, ya. No salió. Hágase la luz. Muy bien. Ya mira. ¿Cuál de las dos cosas tocaste? ¿Qué era lo que tocaste? ¿Era el almohadón o era ese? ¿Qué tocaste? Mira, toca ese y toca este. ¿Cuál era el que tocaste? Ajá. Entonces, en función del tiempo, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Y voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, ¿cuáles fueron los principales beneficios de esto? Primero, ya sabemos el alcance de objetivos cognitivos y objetivos curriculares. Lo que ya les mencionaba, la reafirmación de la identidad y la etapa del desarrollo. O sea, los chicos eligen qué juego les gusta más, toman decisiones. Un trabajo colaborativo e interdisciplinar, súper relevante. Los juegos son probados acá, primero por las docentes. Acá vemos una foto jugando History Cube y otra jugando Cortex. Y favorecer habilidades sociales también, porque tenían que tolerar la frustración de perder, por ejemplo, esperar turnos, no decirle la respuesta al compañero, etc. Y también surgen dificultades, ¿verdad? Muchos de los estudiantes, como les mencionaba, no habían tenido la experiencia de algún juego de mesa. Por lo tanto, era a partir de cero, pero lo cual nos ofrece la oportunidad de tener una experiencia nueva. Los juegos requerían muchas adecuaciones,
y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Pero la oportunidad es que favorecemos la creatividad y la innovación. O sea, utilizamos pulsadores para cambiar la presentación, juguetes adaptados, tableros de comunicación, material concreto como en el que vimos en el video. Otra dificultad es que las adecuaciones no siempre funcionaban como las planeábamos. A veces la presentábamos y no se asimilaban de la manera que esperábamos, por lo tanto teníamos que volver, casi un ensayo y error, pero ese ensayo y error nos permitía también diversificar y enriquecer la diversificación, porque a lo mejor la primera adaptación servía para un estudiante, luego lo corregíamos y ya servía para 3, entonces teníamos 5 o 3 versiones del mismo juego. También un uso de recursos material y humano donde toda la institución colabora. Es parte ya sea de creando evidencia, de diciendo, de dando su opinión, por lo tanto se convierte en un sello institucional. Ahora, en el contexto actual, la invitación es ver a la familia como este mediador, o sea, lograr que participen más y se involucren más en la adaptación, en la creación de juego, ya que están más empoderados de los contenidos y los objetivos porque están participando con nosotros. Y a su vez creamos instancias de encuentro profesional con el estudiante y familiar distintas. Finalmente, las sugerencias que les entrego tanto para la creación y la adaptación de juegos no responden a una receta mágica, pero sí a consideraciones que hay que tener en este proceso. Primero, la exploración y conocimiento, o sea, que los chicos tengan la posibilidad de conocer, acercarse a distintos juegos, porque en esa medida también son más creativos, se expresan más, participan más. Generar altas expectativas, ya ven, no tienen techo, son capaces de crear, de participar, y ellos toman decisiones. Y en esta misma línea uno facilita y no dirige, porque queremos que se potencie la autonomía, la metacognición y su propia organización. Les podemos decir más o menos lo que hay que hacer en una sesión, pero ellos se organizan. Les podemos presentar los juegos, pero ellos escogen cuál jugar. Y relacionar en la medida que se pueda los juegos con alguna asignatura. Yo les mencionaba el Uno, por ejemplo, no es un juego netamente educativo, pero permite trabajar el razonamiento numérico, la discriminación, etc. Conocer al estudiante, su historia, sus potencialidades, y en esto tienen que ser situados. O sea, responder a la etapa del desarrollo en la cual se encuentra, si está más bien en lo sensorio-motriz, ofrecer juegos que estimulen los sentidos, por ejemplo, que sean motivantes de acuerdo a su historia y su contexto y acordes a los contenidos que queremos trabajar. Recordar que la adecuación se trata de diversificar y ver la diversidad como una oportunidad para que todos participen. Y favorecer la interdisciplinariedad. Proyectos conjuntos, por ejemplo, arte, historia, arte, lenguaje, educación física, etc. Así vamos a tener objetivos compartidos y transversales, lo cual se va a reforzar y replicar en la casa. Estas fichas son ejemplos, que también se las puedo hacer llegar después, de cómo podemos hacer la adaptación, con una breve descripción del juego, el objetivo, qué destreza vamos a trabajar y qué tipo de adaptación o adecuación vamos a hacer. Finalmente, el juego, la invitación es ver como una instancia enriquecedora para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es natural, es creatividad, es resiliencia y es una oportunidad para incluir y para diversificar. Muchas gracias. Y ahí en la foto podemos ver otros estudiantes de la creación de juegos. Muchas gracias, Yarixa. Imagino que las sugerencias y comentarios finales serán de harta utilidad para quienes nos están viendo. Bueno, a continuación les presento a Enrique Margueri Bertoglia. Es costarricense, doctor en educación, director del Open Institute, director de la revista empresarial Mundo Vica, profesor invitado de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico. También es especialista en ciencia de la colaboración y autor de los libros El viaje, Herramientas de coaching, Aléjate de la escalera y Complejidad, transdisciplinariedad y competencias.
Y además es parte del equipo académico del diplomado del Observatorio del Juego. Así que te doy la palabra, Enrique, para que nos cuentes acerca de tu experiencia. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, me acaba de llegar el último dato. Tenemos 3.426 personas conectadas en este momento a la red lúdica más importante de Iberoamérica, la que tiene el epicentro en el Observatorio del Juego. Bueno, quería empezar compartiendo la pantalla con una presentación que me parece que ustedes deberían ya tener dentro de poco en sus pantallas y parece que compartí lo compartido. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Voy a dejar de compartir para nuevamente compartir la pantalla. Entonces voy a recompartir. Okay. Un proceso iterativo, eso es lo que es. Sí, de aprendizaje sobre todo. Exacto. Muy importante. Abro y voy a verificar que ustedes tengan entonces en su pantalla esta presentación. Vamos en camino. ¿Sí? ¿La tenemos? No todavía. ¿No todavía? Ok. Entonces voy a Todavía pasar no tenemos tu presentación. Aquí ya estoy compartiendo. Ahí sí que sí. Ahí sí. Bien. Muy bien. Finalmente lo conseguimos, ¿sí, verdad? Sí, se ve tu pantalla y tu presentación y ahora están, ahí sí, ahí se ve. Muy bien. Entonces ya estamos viendo, 4.000 personas ven la presentación en este momento. Bueno, quería simplemente señalar tres puntos muy elementales. El primero de ellos, lúdica y juego. Lúdica, la lúdica como una dimensión humana fundamental, una dimensión de expresión, que busca generar emociones placenteras, la sorpresa, alimentar la curiosidad, alimentar el placer de descubrir lo nuevo. Y el juego como una parte de la lúdica, que es cuando tomamos esa lúdica, ese deseo de expresión y le reglamos, le introducimos una serie de reglas. Bueno, ahí está el juego. El juego como aquella parte de la lúdica, aquel deseo de expresar, de expandir, de buscar emociones placenteras, ya reglado. Bueno, ese juego resulta que en apariencia se le ve como improductivo, ¿no? Como no trabajo. Bueno, resulta que, y esto es parte central en el trabajo del observatorio del juego, ¿no? Resulta que el juego y la lúdica en general es el campo de juego en el cual se desarrollan las más sofisticadas e importantes capacidades humanas. Ese es el gran punto. La lúdica y el juego como el vehículo para el desarrollo de la educación para la incertidumbre, para el desarrollo de la más sofisticada colaboración, por ejemplo. Entonces, hoy les traíamos a ustedes 3 ejemplos de lo que hemos estado desarrollando. El primero de ellos se llama la oruga catastrófica. Tiene que ver con el utilizar los espacios de la lúdica para alimentar los niveles más sofisticados, más altos de la colaboración. Se sabe que un equipo transita por 4 grandes etapas. En la primera etapa número 1, es apenas un ensamble. Hay muy baja comunicación, la gente no se siente parte de, no se sabe parte de, y entonces incluso el equipo, si lo podemos llamar así, entre comillas, tiene mucha dificultad para seguir instrucciones muy simples. Mejorando, tomando conciencia de la pertenencia, tomando conciencia de las y los otros integrantes del equipo, practicando, pasan a la segunda etapa, la acción colectiva.
donde una mayor coordinación pues hace que los errores bajen y no se duplique tanto el esfuerzo. Práctica, desempeño, revisión están detrás del salto a la tercera etapa del griego, la frónesis, el saber actuar, un poco el entender que uno es parte de un colectivo y comienza ya a generar una capacidad más colectiva. Todo eso permite saltar a la cuarta etapa. La cuarta etapa es la improvisación colectiva. Es cuando el equipo logra prácticamente actuar instantáneamente. Logra terminar las frases de los demás. Logra, y lo han visto ustedes en los equipos deportivos, ¿no? Logran fluir en la jugada. No hace falta que uno le haga señas a la otra integrante del equipo, sino que el equipo pareciera fluir. Cada quien va leyendo dónde están los otros integrantes del equipo y fluyen en la jugada. Bueno, lo interesante aquí es que ese nivel más alto de improvisación colectiva, el que logran los conjuntos de jazz, por ejemplo, cuando hacen sus jams, o los mejores equipos de básquetbol, incluso los de fútbol, ese nivel de improvisación colectiva requiere de entrenamiento en espacios lúdicos. Así que la lúdica y el juego, que parecían ser cosas que nada tenían que ver con el mundo de lo laboral o organizacional, resulta que la lúdica del juego son el espacio en el que se desarrollan esas capacidades. Bueno, comenzamos a trabajar entonces con una serie de dispositivos para ver cuál de esos dispositivos era el que más fácilmente ayudaba a los equipos a llegar a esa fase más desarrollada de improvisación colectiva. También es importante señalar que los equipos en ese nivel es muy probable que alcancen lo que se llama el flujo grupal. El estado de flujo o estado de flow, en psicología se estudió originalmente a nivel individual y se decía, bueno, las personas a veces están tan absortas en lo que hacen que se olvidan del tiempo, se olvidan de que tienen hambre, se olvidan de todo, porque la tarea las absorbe completamente. Bueno, igual sucede con los equipos. Los equipos también caen absortos en una tarea que disfrutan intensamente. Además, hay mucha efervescencia grupal. Además, uno se siente distinto de estando en grupo. Y además hay necesidad de sincronizar con otras personas. Entonces, el flujo grupal es un poquito más complicado que el flujo individual. Pero tiene la misma naturaleza, ¿no? La caída en ese disfrutar tanto lo que hago que me olvido de todo lo demás. Empezamos a trabajar con 3 dispositivos y encontramos uno de ellos al que llamamos la oruga catastrófica. Es tomar cintas, tomar periódicos viejos, unirlos con cinta adhesiva y hacer una gran oruga. Pedir a los participantes que se metan dentro de la oruga y que comiencen a avanzar. Hicimos un par de pruebas técnicas y vimos que si lograban avanzar a cierta velocidad y sostenían esa velocidad durante una cierta cantidad de tiempo, entonces los equipos tendían a entrar en flujo. Dimos con la oruga catastrófica con un artefacto, ¿no? Es un artefacto lúdico, ¿no? De expresión, de buscar emociones placenteras, ¿verdad? La sorpresa, el placer de poder avanzar con la oruga. Encontramos que este dispositivo era el que mejor ayudaba a los equipos a entrenarse en el nivel alto de la colaboración y a entrar en procesos de flujo grupal. Un detalle que es bien importante es que a veces los juegos, ya esos espacios lúdicos normados, pueden ser más o menos caros, ¿verdad? Bueno, la oruga catastrófica es bastante barata, ocupa solamente papeles viejos, el tiempo de la gente, obviamente, y un poco de cinta adhesiva y se acabó. Por ahí nos preguntan a veces por qué catastrófica. Bueno, tiene que ver con el hecho de que el salto que da el equipo en determinado momento, cuando parece que se confunden, parece que no logran coordinar, parece que no logran avanzar, el salto que dan hacia una acción coordinada es un salto que se explica mediante una teoría que se llama teoría de catástrofes, ¿no? Que es un modelo de teoría de caos que explica cómo las cosas se organizan, se autoorganizan para poder dar saltos cualitativos, ¿no? Entonces, por eso se llamó la llamamos la oruga catastrófica. Primer ejercicio, lúdica y juego al servicio de desarrollar el nivel más alto de la colaboración humana. Los grandes equipos tienen que jugar para llegar a ese nivel.
cualquier equipo. La segunda experiencia lúdica que les tenemos es una que desarrollamos con lo que se llama cubos, los story cubes, los cubos de Rory. Cubos con los que se juega, se lanzan y son, pues, lanzan figuras azarosas y uno construye historias a partir de ellos. Recordemos que las historias son parte del mundo de la lúdica, que todas las culturas cuentan historias y que la información se transmite mejor con una historia, que con historias transmitimos ideas complejas, que una parte de nuestro cerebro cuando nos están contando una historia está viviendo la historia, como si estuviéramos nosotros siendo personajes de esa historia. Las historias tienen un larguísimo historial, se remontan, el estudio más sistemático, digamos, se remonta a Campbell, a mediados del siglo pasado, Joseph Campbell, que dijo que las historias siguen una misma estructura, ¿no? Muy paradigmática, con 12 grandes pasos. Nosotros con los Rory Story Cubes, con los cubos de Rory, pues utilizamos una estructura un poquito más sencilla, ¿no? Hablamos de un personaje, que puede ser un equipo, que enfrenta un obstáculo, que obtiene un resultado, y bueno, la historia es el viaje de ese personaje, enfrentando el obstáculo, logrando el resultado, ¿no? Y por supuesto, otro componente importante de la historia, el quinto componente es el del contenido latente, ¿verdad? El mensaje que comunica la historia. Por supuesto que, bueno, muy interesante es el poder jugar con los cubos Rory en una mesa, lanzar los cubos, ¿verdad? En la mesa, pero de pronto cayó la pandemia. Entonces, ¿qué hacíamos con Jitsi Meet o con Zoom o con Teams o con la plataforma que fuese? Bueno, pues es bastante económica. Hay una fórmula de una aplicación de Story Cubes que está para teléfonos celulares. Entonces usted la carga, entonces estamos todos distribuidos en Zoom, cada quien hace una tirada con su celular, ¿eh? y va armando una historia en función de lo que los otros colegas han ido construyendo antes. Entonces podemos ir en una plataforma tecnológica, como esta que tenemos aquí, ¿verdad? Podemos ir dando la palabra, cada quien va lanzando el cubo y vamos construyendo historias. Construir historias es fundamental para el liderazgo. Y con Rory Story Cubes se juega lúdicamente y se hace muy bien la cosa. Muy bien. Un tercer ejercicio que queríamos plantearles es el de los indagacubos. Esto lo estamos desarrollando en parte de un proyecto con la Universidad UAGM de Puerto Rico, con cursos STEM, cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿verdad? Donde se trabaja muchísimo las dimensiones del pensamiento crítico, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la evitación del pensamiento egocéntrico, ¿no? Evitar pensar que las cosas son ciertas porque yo lo creo, ¿no? Y lo que yo no conozco no existe. O trabajar también otro tema muy interesante en pensamiento crítico, como base de lo que sería el famoso aprender a aprender, trabajar lo que se llama la autointerrogación metacognitiva. O sea, yo mismo me hago preguntas sobre cómo estoy gestionando mi propio aprendizaje. Con un grupo de estudiantes desarrollamos, pensando en autointerrogación metacognitiva, una buena cantidad de cubos. Estos cubos, estos indagacubos, indagación a través de cubos para desarrollo del pensamiento crítico. Les presento en pantalla en este momento uno de esos cubos. Son como 20 cubos. Notarán ustedes que también es sumamente económico. Lo único que ustedes ocupan es un pequeño dado. Cada quien va tomando el dado y lo lanza. Bueno, entonces, si me tocó lanzar el dado y saqué el número 1, entonces tengo que trabajar con la pregunta número 1. De cara al proyecto en el que estamos, el proyecto STEM en el que estamos trabajando, bueno, ¿qué se me pide de forma explícita en esta tarea? Recordemos que aclararnos qué es lo que nos están pidiendo es fundamental para poder avanzar en muchos proyectos. Paso el dado a mi compañera, ¿no?, que tira y saca el 4.
Bueno, pues el 4 habla sobre estrategia. ¿Cuáles son las opciones para abordar la tarea? ¿Y qué define cuál de ellas es la óptima? Entonces dejamos que mi colega elabore. Cada quien va saltando el dado y va elaborando, reflexionando sobre su hacer, reflexionando sobre las diferentes etapas de resolución de un proyecto, por ejemplo, en aprendizaje basado en proyectos. Y el dado sirve para eso, para hacer que circule la reflexión dentro del equipo. Ahora, puede ser un espacio lúdico donde lo que se busca es la expresión, la búsqueda de la sorpresa y el placer, ¿verdad? Buscar cómo dar con las respuestas en una clase de STEM. También tenemos otro nivel de espacio lúdico, que es cuando, por ejemplo, queremos diseñar un dado que esté asociado cada número del dado con preguntas poderosas en pensamiento crítico. Y entonces ahí pasamos a un segundo nivel donde los grupos diseñan su propio dado, ¿no? Lo diseñan con esas preguntas poderosas. Hay un tercer nivel donde ese espacio que hasta ahora es lúdico, ¿verdad? De expresividad, de búsqueda de emociones importantes y poderosas, se convierte en juego, que es cuando tomamos una experiencia STEM o un proyecto, ¿eh? Y entonces hacemos rondas con el dado, con la pregunta, y cada persona es calificada. 4 puntos, una muy buena respuesta; 2 puntos, una respuesta aceptable; 0 puntos, una respuesta inaceptable. Cada quien va a tener un par de comodines, que puede tirar nuevamente el dado si la pregunta no le gustó, quiere otra pregunta, o puede saltar y no responder. Solo 2 comodines. Pero en función de los puntos que van ganando, cada quien va acumulando puntos. No se trata aquí de una competencia entre pares en un equipo STEM, sino que lo que se hace es que la victoria se obtiene cuando todas y todos los participantes del equipo acumulan 10 puntos. La victoria se da cuando todo el equipo logra pasar al siguiente nivel, acumular 10 puntos. Nadie gana nada, nadie gana a nadie, todos compiten entre sí y la victoria está en llevar a todo el equipo al siguiente nivel. Así que bueno, ahí lo tienen, colegas, que ya me informan, en este momento ya somos 4.827, subimos 1.000 participantes, y eso nos convierte en la red lúdica más importante de Iberoamérica y la tercera en el mundo en este momento. Con la oruga movilizamos la colaboración y la parte más alta del trabajo en equipo. Con el Rory Story Cubes movilizamos la capacidad de contar historias y transmitir conceptos complejos de manera muy efectiva y sencilla. Y con los indagacubos trabajamos preguntas poderosas para el desarrollo del pensamiento crítico. Ahí tienen ustedes 3 experiencias. Hola de nuevo. Por lo que veo, la conexión de Enrique puede que haya fallado, ¿cierto? Así parece. Sí, así parece. Lo bueno es que ya estaba terminando. Pero bueno, esperemos unos minutos. Han pasado Sí. estas cosas tecnológicas. Maca. Yo quería comentar que, bueno, le estaría comentando a Enrique que lo bueno de analizar casos prácticos, tanto de él como de Yarixa, es que a medida que van contándonos de su experiencia, van dando respuesta a varias de las preguntas que han ido surgiendo en el chat respecto de el uso no solo de juegos de mesa, sino que incorporan aspectos motrices, como en el caso de la oruga, respecto de aplicaciones para el sistema virtual y para el sistema digital, como forma de herramientas educativas. O sea, vamos abordando varias de las interrogantes que han ido planteando. Así que eso es positivo por una parte. Bueno, ya que no está Enrique por ahora, Yarixa va a ser la afortunada y elegida de la jornada de hoy para responder preguntas. Y bueno,
iría directo al grano preguntándote lo que ha sido la pregunta más recurrente y que habría sido por lejos la más esperada también, respecto de cómo poder seguir con el trabajo en línea, si hay ideas para una propuesta con trabajo en línea por medio de los juegos. Estoy rescatando preguntas que ustedes mismos han planteado. Adriana Méndez, Romina Castro, Diana Merchán, que preguntan, ¿cómo podríamos trabajar el juego desde la educación virtual que vivimos actualmente? Recomendaciones para implementar instancias de juegos colaborativos en contexto de cuarentena y clases virtuales. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Yarixa? Ya, yo estuve leyendo los comentarios, yo soy un poco ansiosa, así que estuve tomando notas. Y justo esa fue la que me enfoqué para que no se me fuera ningún dato. Yo les presenté estrategias que se realizaron, obviamente, lo presencial. Entonces dije, claro, ¿cómo voy a presentar esto? Y ahora les digo, replíquenlo en esta virtualidad. Entonces, yo les comentaba que soy psicóloga, así que yo sigo trabajando con mi estudiante en esta virtualidad y sigo usando los juegos de mesa en esta virtualidad. ¿Cómo? Para los que pueden ocupar Zoom, plataformas como esta, hacemos distintos juegos. El Cortex, usamos los print and play sin imprimirlo, proyectamos el PDF, por ejemplo, los dibujamos, los actuamos, ocupamos el Cranium, por ejemplo, actuamos, dibujamos en la pizarra del Zoom y también los cubos de historia que nombraba Enrique y que también les mostré en mis adecuaciones. Dibujamos, construimos los cubos en casa, me mandan la foto, creamos historias para el lenguaje, creamos historias libres, creamos historias sobre la familia, etc. Cubos pequeños en blanco, cubos que ellos puedan dibujar, cubos ya hechos en la versión para imprimir, o los que quieran comprar el juego, pero ahora con los delivery y todo eso, un poco más complejo. ¿Qué otra cosa? No hay Zoom, solo redes sociales, también. WhatsApp, videollamada, no puedo videollamada, por foto. Ya, el concepto es tanto, dibújalo, a ver cómo te queda, juntemos 10 puntos. O juguemos Cranium en casa, o juguemos juegos, por ejemplo, desde el colgado con algún contenido hasta el Uno en versión digital, pero siempre se puede en esta virtualidad. Y ahí también lo que les mencionaba, la alianza con la familia. Ellos son nuestras manos, ellos son nuestro hacer. Entonces se tienen que incorporar desde hacer el cubo, por ejemplo, desde que yo les muestro el fantasma Blitz, les muestro, por ejemplo, los elementos y le proyecto el PPT con las fotos o le mando las fotos por WhatsApp y me dice, ya, busca el igual, busca el distinto, se puede. Depende de la creatividad y recordar la consigna es derribar las barreras para crear las oportunidades. Entonces, como siempre nosotros desde el área de la educación tenemos que ingeniárnoslas, tenemos que dar de vuelta todo un juego para que llegue al estudiante. Y desde que son pequeñitos hasta más grandes, por eso también les decía la etapa, o sea, si son más grandes, utilicemos juegos que tengan que ver con su organización, con estrategia. Por ejemplo, hay uno que se llama Color y tienen que ir pintando y conquistando territorio y esa está en versión para imprimir. El observatorio del juego la tiene y si no la tienen para imprimir, se proyecta y se va pintando en el mismo PDF. Zoom permite eso, WhatsApp permite eso, entonces creo que esas son como algunas de la idea, el Cortex, el cubo, armar los conceptos, depende de la creatividad del docente también y de la incorporación de la familia. Excelente, súper buenos puntos, porque efectivamente hay veces en que contamos con buena conectividad, otras veces en que no tenemos esa posibilidad y nos acabas de comentar estrategias para todos los tipos de panorama. Además del recordatorio que estabas haciendo de los recursos que tenemos en la página Observatorio del Juego, recursos lúdicos, juegos imprimibles, distintos tipos de juegos, también recordar que la página web también tiene recursos bibliográficos a los que pueden acceder, a propósito de una pregunta que hacía Lupita Sánchez. Enrique, bienvenido de vuelta. Te extrañamos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Muy bien. No. Sufrimos un tema medio catastrófico por acá. Creo que la oruga no, creo que tiene que ver con el hecho de que está entrando en este momento una nube de polvo del Sahara que atravesó todo el Atlántico y está entrando por Puerto Rico, a toda Centroamérica, y hay un tema eléctrico ahí que
que da dificultades. Pero bueno, aquí estamos reconectados. Súper. Oye, Enrique, te traspaso entonces la pregunta que estábamos comentando con Yarixa. Muy bien. Más de lo que ya nos presentaste, que iba en esa línea, ¿qué otras recomendaciones o sugerencias de herramientas nos puedes aportar y sobre todo a quienes nos están viendo para lo que es la educación virtual, las clases online? Esa ha sido por lejos la pregunta más recurrente y esperada a propósito de nuestro contexto. Mira, hemos estado utilizando herramientas tipo pizarra colaborativa. Hay una herramienta gratuita que se llama Padlet, Padlet. Con el Padlet se puede llevar en paralelo el trabajo con la construcción de historias, por ejemplo, con los Rory Story Cubes o con los cubos, con las preguntas de autointerrogación metacognitiva, las preguntas para trabajar, preguntas poderosas para hacer pensamiento crítico. Una herramienta como el Padlet es fundamental para poder generar, digamos, un espacio colaborativo interesante. El Mentimeter es otra herramienta para poder generar encuestas y poder compartir visiones que tenemos de las cosas en equipos que están trabajando colaborativamente en un proyecto interdisciplinar, por ejemplo. Funciona muy, muy, muy bien. Pero excelente. Para mí, y hablando de lúdica, hablando de juegos y hablando del gran ingrediente en el mundo virtual, me parece que la clave es docentes y estudiantes estratégicos. Docente estratégico en el sentido que se puede mover de lo virtual a lo presencial con cierta maestría, que está pensando en cómo socioculturalmente movilizar a la clase, ¿no? ¿Qué nuevo estímulo va a introducir? ¿Cómo va a plantear la novedad, por ejemplo, para atraer la curiosidad de sus estudiantes? Pero del otro lado también es muy importante, del lado del estudiante, contar con estudiantes estratégicos, estudiantes capaces de autorregular su aprendizaje. Porque si eso no se tiene en la clase online, es muy, muy complicada. Bueno, importante poder avanzar hacia ir desarrollando ese tipo de competencias, ¿cierto? Sí. Excelente. Sí. Bueno, claramente podríamos estar respondiendo preguntas y comentarios una hora más o harto tiempo más. Sin embargo, vamos a dejar nuestra conversación hasta aquí. Les volvemos a agradecer muchísimo a Yarixa y Enrique por su relato de experiencias y su infinito aporte de herramientas tanto para el contexto actual en el que nos encontramos como para el futuro, que ojalá sea más próspero de lo que podemos estar pensando ahora. Y también muchísimas gracias a Mary por su interpretación vital. Maca, antes de terminar, yo quiero, perdona que te interrumpa, Sí, nos pasamos un poquito en el tiempo, pero quiero hacer algunas invitaciones porque la pregunta de qué hacemos en la virtualidad ha sido recurrente durante todo este tiempo, y por eso el profesor Nicolás Espinosa, que es parte del equipo de la Academia Observatorio de Juegos, desarrolló un taller gratuito que ustedes pueden inscribirse, pueden revisar en nuestras redes sociales, donde todos los martes o los próximos 6 martes se va liberando una sesión, ¿sí? Entonces, quienes quieran saber herramientas para poder trabajar en la virtualidad conectados, hay un taller gratuito, ¿sí? Que hoy día sale su segunda versión, entonces, para que lo puedan revisar. Lo segundo es invitarlos a que puedan revisar nuestra página web, las estrategias formativas del Observatorio de Juegos, donde hay cursos gratuitos, hay certificaciones y hay un diplomado donde pueden aprender más cosas, más ideas, más estrategias en academiadj.org. Y lo último es invitarlos a seguirnos en redes sociales. Los jueves, por ejemplo, hacemos un conversatorio mucho más informal, más cercano a esta actividad, donde ya ha estado Yarixa, próximamente va a estar Enrique, y así vamos a ir invitando a los distintos profesores de la academia
para poder ir conversando de una forma más cercana, más amena. Usamos el chat como herramienta donde la gente nos puede preguntar cosas y nos desviamos del tema principal, pero al final es una conversación más tú a tú, por decirlo de alguna forma. Entonces la invitación es a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, pedir las excusas del caso. Fallaron distintos dispositivos tecnológicos hoy día, a Enrique se le cae la conexión, lo vemos de cabeza, pero por lo menos pudo conectarse y estamos pudiendo cerrar. Eso tiene también la virtualidad. También pedirle disculpas, en la página web nuestra saturó, como dice Enrique, habían miles de personas conectadas, las distintas plataformas, Facebook, YouTube, LinkedIn, y claro, esto nos sorprende y cada vez nos surgen problemas nuevos en razón de que hay mucha gente que tiene estas ganas, esta necesidad de formarse, de aprender, de usar el juego como una herramienta pedagógica. Nada, yo quiero darle las gracias, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, ahí se transmite toda nuestra información, es un diario mural, están los juegos que contaba Yarixa, que pueden descargar, juegos gratuitos, juegos que no necesitan ningún material, porque también en nuestra página hay juegos para jugar con un palo de escoba o con calcetín. O sea, hay mucho, hay un repertorio de más de 50, 70 recursos lúdicos para poder usar con los estudiantes. Así que yo le agradezco a Mary, a la Maca, a la Yarixa, a Enrique y a todos quienes están conectados, a todos quienes saturaron nuestra página web y se cayó, a todos quienes saturaron el Facebook, el YouTube y el LinkedIn de Observatorio del Juego. Nos presentan problemas que ya iremos resolviendo, pero honestamente no esperábamos una cantidad tan alta de gente conectada. Así que eso, gracias a todos. Y me encantaron los cómputos que iba dando Enrique cada cierto tiempo. Era como un Don Francisco de sí. Bueno, muchas gracias. Recuerden seguir las redes sociales y que estén muy bien. Chao, gracias a todos. Adiós.